va a seguir siendo único. Y bueno, quiero pedir un aplauso para los chicos de la Asociación Amigos de Ramal Midland por todo este logro que están haciendo. Gracias por la invitación. Ahora viene el momento del chivo. El chivo se llama que el 28 de noviembre próximo, domingo, vamos a hacer un evento ferrocultural en Libertad. Va a ser casualmente hecho en la sede del nombre que le dio vida al club, el famoso Club Atlético Ferrocarril Midland. Así que bueno, de por sí, Emilio, Marcelo, Matías están invitados como asociación y bueno, sean bienvenidos. Y bueno, voy a agregar algunas cositas con respecto a la historia. Cuando Enrique Lavalle le dan la concesión allá por 1904, como dijo Matías, quería llamar al Midland Ferrocarril Central de la provincia de Buenos Aires. Pero ese nombre no lo pudo utilizar porque ya lo tenían los hermanos Lacroze. Y ahí viene el nacimiento, cuando por temas capitales nace el tema de los ingleses, la Buenos Aires Midland Railway. Midland es una empresa ferroviaria internacional de origen inglés, la cual también tiene muchas bases sentadas hoy funcionando en Uruguay. Y bueno, como no lo pudieron llamar Ferrocarril Central de la provincia de Buenos Aires, pasó a llamarse Midland. Y si yo hago una traducción de la palabra Midland, si la junto es del medio, y si separo Midland me queda como tierra media, casualmente. Entonces, el origen del nombre se debe por dos cosas, porque por lo que sería arriba nos circundaba el ferrocarril oeste o el Sarmiento, y abajo lo que era el ferrocarril sur, que hoy es Hermoca. Con respecto a lo que él decía del turismo, nosotros teníamos dos servicios: el servicio mixto, que hacía el corto San Sebastián, diariamente teníamos 6 servicios, y el Carué era, bueno, Alsina Carué, con 517 kilómetros y medio. El tema de la privatización. Bueno, para cerrar un poquito, bueno, vamos a pasar a las preguntas de Matías de Marcelo, o quien desee preguntar algo, acá estamos para responder junto a Matías. Bueno, si alguien está interesado en preguntar algo, por favor, levante la mano y pregunte, pero igual la primera pregunta la voy a hacer yo. Exactamente, claro, para romper el hielo. Porque realmente escucho a Matías y escucho... Y viene de una pregunta brava, va a ser. Fabián, claro. Claro, viste que uno lleva la docencia en el alma. Entonces, yo escucho transporte de cargas y mucha carga, transporte de pasajeros y de muchos pasajeros, un recorrido realmente que uno se pone a pensar hoy, que beneficia al turismo, talleres ferroviarios en donde se arreglaba absolutamente de todo, con 1.200 trabajadores. Entonces digo, ¿por qué se cerró todo eso? Porque, a ver, me parece que nos convenía a todos, nos convenía a toda la sociedad, pero algo tuvo que pasar, algún interés tuvo que haber en el medio por el cual eso hoy no existe. Sí, para aportar ideas sobre por qué el ferrocarril fue cerrado, en este caso el Midland, del tramo que va desde Libertad hasta Carué, hay que tener en cuenta que hubo reestructuraciones y racionalizaciones ferroviarias desde la época de Frondizi. Para 1960 comienza Frondizi a desarrollar la industria automotriz, el transporte por camión, ¿sí?
y ya eso ya venía desde el año 30, la competencia con el automotor. Pero en el año 60 comienzan a cerrar líneas ferroviarias, por ejemplo, el Compañía ya en el 60 tiene cerrado. En el 69, en enero, cierran los talleres de Libertad, ¿sí? ¿Por qué? Vos me preguntabas el interés. Porque los talleres eran una verdadera industria. No solo eran el ferrocarril y mantenimiento de locomotoras, sino fabricar fundición, ¿sí? Una siderurgia era. Y eso competía con las metalúrgicas que existían en el momento, ¿sí? La Unión Obrera Metalúrgica era un sindicato y las fábricas metalúrgicas competían con esta industria de los talleres. A su vez también la línea ferroviaria, ¿sí? Estas líneas, la respuesta sería el desarrollo del camión, ¿sí? Que es más caro en el flete, ¿sí? A larga distancia, sin embargo era una ganancia muy considerable. A su vez los micros también para el transporte, ¿sí? Fueron deteriorando y determinando que en diversos planes de cierres, desde Frondizi, con Ilia también, Arturo Ilia, hubo un intento de cerrar los talleres de Libertad, ¿sí? Ahí si ven en la muestra de las que tienen ahí de los banners, van a ver muchos de estos datos. Con Onganía se cierran los talleres de Libertad y ya en 1970 hay un plan de mediano plazo donde se decía que el ferrocarril del Midland en varios tramos era deficitario, ¿sí? Siempre se dijo el ferrocarril es deficitario, ¿sí? Y por esa razón hay que cerrarlo. Pero el ferrocarril comunicaba miles de pueblos, poblaciones, traía la producción agrícola y ganadera de tambos, ¿sí? La producción lechera, por ejemplo, y a su vez también daba trabajo, era una verdadera industria en lo que es los talleres. El ferrocarril Midland tenía taller en Libertad, pero también talleres de reparación en Puente Alsina, depósitos en Araujo, Henderson. Por lo tanto, para estos gobiernos que promocionaron más el transporte por camión o por micros, era más conveniente cerrar el ferrocarril acusándolo de deficitario, ¿sí? En el 77, otro plan de reestructuración con la última dictadura militar cierra este tramo de Libertad hasta Carué y se crea en el 83 la estación Marinos de Belgrano. Se agregó por el tema de la población de un pedido de la zona que aumentó la población. Pero en la realidad, ya en el 90 el golpe de gracia se da con las políticas neoliberales de Carlos Menem, ¿sí? Donde ramal que para, ramal que cierra. En la historia, si necesitamos recordar, en la historia para no volver a repetirla muchas veces. Y por eso, innombrable. Por eso, hoy en día, si me pongo a pensar, cuando compramos un producto... Los gremios acompañaron también a ese señor, Sí. Los gremios también acompañaron. Por eso decía yo, importante luchar para conservar las cosas. Y fíjense... Acompañaron los medios y los medios de comunicación también. Fíjense, sí, que hoy en día, si compramos un producto, ¿sí? El flete y los intermediarios, cuando compramos un alimento o algo, es el más del 60%. Después el impuesto y el productor gana muy poco. Fíjense que el flete, el ferrocarril lo reduce tremendamente, ¿sí? Así que una de las respuestas, Marcelo, es que da ganancias, muchas ganancias siderales a costa de cerrar poblaciones, ¿sí? A costa de intermediarios y otros interesados. Aparte, fíjense que cuando se cierra de Plomer, se levantan las vías hasta Carué, las vías, el acero, se lo llevaron, ¿sí? Una acería para fundirlo y venderlo. O sea, millones de dólares fueron regalados de los ferrocarriles. También agregar que el impacto ambiental de un tren es muchísimo menor que el que tienen los camiones. Claro, las rutas con los camiones pesados son destrozadas, se generó más accidentes, muertes viales, que es lo que tenemos. Todavía eso no se veía. O sea, en las épocas de ahora se ve eso, que se estudia de otra manera. En nuestras épocas todavía no se llegaba a estudiar el impacto ambiental, no existía ese concepto. Se está armando un lindo debate acá, lo que pasa es que la gente no lo escucha. El tema de logística integrada se empezó a hablar en la Argentina después del año 2001.
Antes de eso, el tema de lo que era el impacto ambiental de los camiones no se trató ni siquiera en la escuela secundaria de muchos de nosotros. Permiso. Logística integrada en la Argentina nos falta un montón de camino por hacer. Transporte polimodal. Claro, transporte polimodal. Bueno, ¿qué pasa? Una locomotora o 5 locomotoras te pueden llevar la carga de 120 camiones. O sea, cada locomotora lleva la carga de 24 y se le ponen locomotoras en el medio o en las puntas para que termine de hacer la tracción y te llevan 120 camiones cargados, lo que serían los contenedores que vos podés ver en los videos de YouTube o en la Argentina. Bueno, hay un avance mínimo, pero también hay muchos intereses, porque hablar de los trenes es meterse mucho en la política, pero con el gobierno anterior, que estuvo entre el 2015 y el 2019, más allá de que le daban bolilla a la carga, fue asignada a ciertos apellidos. Entonces ahí está el tema de los intereses. O sea, no tenemos una logística integrada adecuada que contenga a todos los pueblos, a toda la gente, a toda la comunidad. Falta muchísimo. Pero bueno, me voy a dar vuelta un poquitito y les voy a dar tiempo a que lean todo esto. Eso es lo que tenemos que apostar. ¿Lo querés leer? Perdón. ¿Saben qué es? Ferrocarriles Argentinos queremos volver por aquellos pueblos o ciudades que nos hicieron abandonar en existentes o nuevas trazas, porque somos el medio que mejor cuida el medio ambiente, porque hicimos crecer, creer y desarrollar a nuestro país. Queremos volver. Y el galgo identificatorio de FAD. Y el galgo de Ferrocarriles Argentinos. Pero eso identificaba la velocidad de los vagones. Incluso FAD lo puso como una parte turística para ver que el ferrocarril era rápido para llegar. Pero identificaba el rodamiento de los vagones. ¿Querías hacer una pregunta? No, quería agregar algo. Sí. Perdón. Lleva un micrófono por abajo. Sí, pero que no se acerquen al bafle porque va a acoplar. Acércate acá al medio, ponete en el medio. No, lo que quería decir es que en realidad, como dijo él, el ferrocarril nunca fue deficitario. Aparte otra cosa, y esto ya es más técnico, administrativo, financiero, aparte de político. La gente que dice que es deficitario, en realidad no sabe lo que es déficit. O sea, si vamos a los libros más básicos de administración, de equinomía, vamos a encontrar otra cosa que un político nunca va a decir. ¿Saben por qué? Porque no lo sabe. ¿Y por qué digo esto? No quiero ser peyorativo con esto, pero cuando vemos a los políticos, ¿con qué currículum nos encontramos? Número 1, inamovible, top, allá arriba, abogados. ¿Qué sabe un abogado de economía? Nada, salvo lo que le pueda permitir manejar su estudio. Pero después lo que es economía, perdón, lo digo yo como licenciado en administración, recibido en la UBA hace ya casi 3 años. Primero, no me voy a meter en el terreno de un licenciado en economía porque es otra carrera más compleja. Podemos tener algunas materias en común, pero donde no tenemos materias en común, yo sé que corro mucho riesgo de hacer agua. Yo mismo soy consciente que la matemática no es mi terreno y tuve que hacer bastantes esfuerzos para pagar la mala base de la secundaria que me hizo llorar muchísimo. Bueno, cuestión. Si uno no es licenciado en economía, lo primero que puedo decir, hay 2 opciones. O nos comemos 18 años de carrera, como me los comí yo, 18 años y no me da vergüenza, al contrario, me da orgullo. O de lo contrario, no hablamos de economía y dejamos hablar a los que realmente saben. Ojo, porque no voy a defender a todos, Sé que en la economía misma también hay manzana podrida, como la puede haber en el derecho, en la política misma y en otros tantos lados más. Pero a lo que voy, el tren nunca fue deficitario, y justamente por esto, porque no sabe lo que es déficit. ¿Qué es déficit? Muy simple. Yo gasto más de lo que me entra. Si yo, ferrocarril, recaudo 1 millón de pesos, no puedo gastar 2 millones. Y no es ser de derecha esto, no, es matemática, muchachos, matemática de la más simple. Es la misma que todos ustedes pueden tener en casa.
Si gano 10.000 pesos, no puedo gastar 11.000, no. Mi tope es 10.000 y más abajo también, si quiero ahorrar. Es muy sencillo. Si yo no puedo llegar a Carué en 10 años, bueno, llegaré en 20, pero me importa llegar a Carué, que es lo que tenemos que hacer de vuelta. Y así a otros tantos pueblos más. Bueno, quiero aclarar que soy abogado. Claro, te iba a decir, claro. Yo quiero agregar dos cositas con respecto al tema de los trenes en la Argentina. Lógicamente siempre se lo usó políticamente, siempre, pero no desde ahora. Estamos hablando incluso cuando eran ingleses. Porque, a ver, hay una aclaración. No todos los ferrocarriles eran ingleses ni franceses. Había muchos que eran nacionales. Estamos hablando de provincia de Córdoba, de Catamarca, de La Rioja. Provincias del interior que el tren nunca usó capitales extranjeros, nunca. Pero, como decía, políticamente se usó siempre. Y lamentablemente, siempre en los últimos 10, 20 años nos acostumbramos a ver, por ejemplo, el ramal Aldo Bonzi Puente Alsina. Lo abro, lo cierro. Lo reinauguro, lo cierro. Lo reinauguro. Bueno. Ahora, lamentablemente desapareció de los mapas de ferrocarriles, porque bueno, o sea, hay una decisión interna de extender hacia el lado del oeste y por eso se inauguró 20 de junio, Marcos Paz. Si Dios quiere, para fin de año va a llegar a Navarro, así que bueno, linda gente la de Navarro, un saludo a Don Beto, una gloria ferroviaria, una historia viviente de aquel museo, y bueno, él la vivió, la sufrió la época del 91, como muchos que seguramente sabrán o familiares, y bueno, un aplauso para todos ellos, gracias por escucharme, seguimos con las preguntas de Marcelo, y espero que no sean muy fuertes. Sí, yo voy a agregar un par de palabras. ¿Quería preguntar? No, va a decir un par de palabras. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, yo quería puntualizar de que la importancia del ferrocarril es muy importante en nuestro país. Y como decía acá Víctor, compañero, que el ferrocarril no es deficitario. Principalmente el ferrocarril son las venas que unen todo el país. Es lo que permite conectar pueblos, ciudades, capitales de manera directa. Y es lo que realmente salva vidas, porque pongámonos a pensar, un lugareño de un pueblo que vive sobre caminos rurales, incomunicado de ciudades, ¿qué hace? Hay días de lluvia, etcétera, etcétera, ¿y qué hace? No puede ir en auto, no puede ir en caballo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Con el tren está totalmente salvado, porque no solamente eso, sino que el tren permite para la gente que trabaja, que estudia, que se moviliza, lo mismo también para el turismo, región, etcétera, etcétera. Y lo que tratamos de hacer en muchos de los casos, en el caso mío particularmente, no solo recorrer lo que es la capital y el Gran Buenos Aires, sino recorrer el campo y profundizar la historia verdaderamente de lo que respecta a nuestros ferrocarriles. Y por eso también se debe nuestra lucha también, que a base de firmas y a base de que cada pueblo también logre todo eso para que desde arriba nos escuchen, que realmente acá hay una necesidad, porque el ferrocarril sabemos que es un medio rápido, seguro, barato y que verdaderamente simplifica lo que es combi, camiones, hasta te puede simplificar un avión, siendo un medio útil y que verdaderamente un medio conectivo. Bueno, y quería agregar también y por eso también es la lucha de que no solamente llega hasta Plomer, sino que llega hasta Carué. Y que algún día eso se puede lograr, y en eso también está la lucha. Y otra cosa que también quería agregar así, es el tema de las concesiones privadas, en el caso de NSA, Ferrosur, FEPSA, que son las principalmente que se ocupan de sus negocios, pero si ven trenes de concesión de trenes argentinos, es como que medio que les molesta a ellos. Y por eso también está la lucha también de que las empresas privadas algún día den el brazo a torcer y se den cuenta de que necesitamos más trenes de pasajeros al interior, a los pueblos y a muchos lugares más también. Esa es la lucha y bueno, y en eso vamos a seguir luchando para que en algún momento ese objetivo se cumpla. Así que bueno,
gracias a todos ustedes por llegar y bueno, esas eran mis palabras nomás para todos. Bueno, yo escuchaba también recién hablar de déficit. Mentira, no soy abogado. Y sabes que me acordaba de los 90 cuando nos decían que los ferrocarriles, con el ferrocarril se perdía $1 millón diario, una cosa así, no me acuerdo cuánto era. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces digo, reflexionando acerca de eso, como sociedad, también en ese momento, mucha gente se creyó eso. Exactamente. ¿Sí? El verso de siempre, el verso liberal del déficit y de que tenemos que, como decía recién el compañero, gastar lo que recaudamos y todas esas cosas que siempre nos dicen. Estamos hablando de hace 50 años atrás, 60 años atrás y siempre lo mismo. Fíjense quiénes fueron los gobiernos que cerraron, que clausuraron, ¿no? Talleres, ramales, que destruyeron la industria en general, y siempre con esto de que el déficit, el gasto. Ahora, yo me pregunto, y vuelvo a repetir, una introspección como sociedad, porque por una cuestión de edad la viví, que pensemos, cuando nos hablan de déficit, primero qué intereses hay atrás de todos esos déficits, porque seguramente muchos se beneficiaron con ese verso, las empresas de logística por camión, las empresas de transporte de pasajeros de ómnibus, los talleres ferroviarios y las metalúrgicas privadas, porque el Estado les representaba una competencia impresionante. Pero por otro lado, yo soy economista, quiero pensar en el déficit, ¿sí? Y me voy a poner a pensar en el déficit. ¿Qué déficit le dejó al Estado el cierre de los ferrocarriles? Pueblos olvidados, miles de personas totalmente aisladas en la pobreza total. Mira, ¿sabes qué? Voy a dejar de lado las indemnizaciones. Yo voy a hablar, ¿sabes qué? Del costo social. Claro. ¿Sí? Que es lo más importante. Porque lo importante de una sociedad somos vos, es ella, somos todos nosotros. ¿Sí? Perdóname, y cierro. Entonces, quiero centrarme en eso. Porque dejaron casi 100.000, más de 100.000 personas sin trabajo, directamente desde los ferrocarriles, pero millones de personas, voy a decir no lo voy a decir, muertas de hambre, ¿sí? Porque no pudieron salir de ese estado en el que nos dejó ese estado maldito liberal. Entonces, y cierro, no nos olvidemos de las personas, no nos olvidemos de que nosotros conformamos a la nación, ¿sí? De que lo importante de cada país son las personas que viven en ese territorio, que somos nosotros, que somos nosotras, ¿sí? Y que nunca puede haber un interés económico que esté por encima de las personas. Y lamentablemente, en el verso de los 90, como conclusión de toda una historia nefasta de cuidar el déficit ficticio del Estado, digo, nos costó miles de millones de dólares, nos costó miles de personas que murieron, miles de personas que se suicidaron por culpa de todo esto, ¿sí? Entonces, ¿dónde están ahora esas personas para decir, disculpe, perdón, no nos equivocamos porque sabían lo que hicimos, pero lo que hicimos a la Argentina y al país no le sirvió? Eso, nada más. Vos hablaste de 100.000 trabajadores. Directos. Yo hablaría de 400.000 integrantes de familias que quedaron en la ruina, en el llanto, por la pérdida del trabajo.
reinventarse en una época difícil, porque fue muy difícil reinventarse en esos tiempos. Y bueno, calculamos, bueno, en el 77, cuando lamentablemente en 10 y 11 de septiembre circuló el tren del Midland, calculá cerca de 700.000 personas quedaron varadas en los pueblos desde Libertad, como él decía, después se fundó Marinos del General Belgrano en el 83, por dos circunstancias. La primera era la cantidad afluente de público que había, o de gente que había en esa zona, y la segunda, bueno, se aprovechó el momento político con el tema de la batalla o el conflicto de Malvinas, ¿no? Bueno, Mario tiene la palabra. Boletos, pases. No, muy simple. Buenas tardes. Como verán, guarda, jefe de tren. Dos categorías diferentes. En el servicio local, el guarda, jefe de tren en los trenes generales. No larga distancia, como le dicen algunos, que es un término del mal, como le diríamos a algunos de nosotros. Bueno, a ver, agregando un poco a lo que decían ustedes dos, compañeros ferroviarios, que era imposible reinsertarlos en una sociedad donde, por ejemplo, con este uniforme yo no podía ir a trabajar en una panadería, porque mis funciones estaban aprendidas dentro de lo que era un servicio ferroviario. Capaz que el que tenía oficio sí podía reinsertarse en el servicio regular de un trabajo, pero un ferroviario que tiene verdaderamente olor a gasoil y olor a estopa, como decimos en la jerga, no lo reinsertás fácilmente. Yo, gracias a Dios, me encontré hoy acá con algunos compañeros fraternales que, bueno, sin sabernos, sabíamos quiénes son cada uno, qué hacíamos cada uno. Tuve hasta inclusive un conductor que estuve diagramado con él. Pero después es muy imposible no saber que el ferroviario puede llegar a hacer algo que no sea esto. Yo, en lo personal, tuve una carrera, gracias a Dios, ferroviaria importante, fui instructor. Hoy mi hijo continúa la carrera ferroviaria, pero es uno entre mil, porque los demás, he visto compañeros sacar estos elementos del cofre llorando, pero ¿saben qué hacían? No se los llevaban a su casa, porque estaba dentro del inventario, y como uno tiene acá dentro la vena de fierro, íbamos y lo devolvíamos al jefe de personal, aunque nos hubieran echado. Entonces, es muy difícil. El pase, boletos y abonos es algo que lo recordamos todos. Pero acá está. Este uniforme que tengo hoy en la mano es el uniforme de verano, y se lo dedico a un amigo que está en el reino espiritual, que es Alberto Nicolau, que fue su señora que me lo dio, y hoy lo luzo con orgullo. Pero por eso, simplemente un pequeño reconocimiento a esos ferroviarios, al verdadero ferroviario, porque hoy la verdad que a veces prefiero viajar en un colectivo y no en un tren, porque me quiero pegar un tiro de ver qué mal que se está trabajando también, pero eso es otra historia. Se enseña mal y a veces no nos dan la oportunidad a nosotros para enseñar. Yo tuve una mala experiencia estas semanas, quise participar de tren itinerante y me cerraron la puerta. Soy ferroviario, loco, no soy un improvisado. Pero no necesité una universidad para explicar lo que yo sé, porque a mí me lo enseñaron. No soy simplemente un marcador de boletos. Tuve que estudiar, tuve que saber las diferencias de un reglamento, un montón de cosas. Pero bueno, acá estamos. Tampoco vamos a ponernos a llorar, che, esto es una fiesta. Así que bueno, un aplauso para los ferroviarios. Gracias a vos. Bueno. Grande, Mario. Hay jóvenes, ¿no? Porque aparece la palabra libertad como una palabra de seducción para nuestros jóvenes, y que nuestros jóvenes puedan entender detrás de esa palabra libertad, liberalismo, ¿no? Vení, porque no te escucha nadie. Acércate. Vení y cerramos con vos, dale. Vamos. Hola, buenas tardes. En principio, muchas gracias a André que invitó. Gracias por la historia, porque si bien uno
sabe los desastres de los modelos neoliberales, ¿no? Conocerlos un poquito más de fondo. Yo soy paduense y la verdad que estaba ajena a esta historia de mi pueblo. Pero digo, ¿no? Para los jóvenes que hoy se encuentran acá y por ahí después de esta charla, de tener más herramientas, ¿no? Para poder contarles qué es lo que está pasando como fenómeno en nuestro país, ¿no? Con la palabra libertad que aparece en los medios y que los jóvenes dicen libertad, 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 palabra que se usa y bueno, que realmente tomen sentido esta palabra libertad que viene de la mano de este liberalismo que destruyó las economías regionales, las economías mundiales, de este déficit que intentan como penetrar, ¿no? Esta idea del Estado ausente frente a las necesidades de los pueblos. Pero bueno, eso pensaba en las niñas que por ahí veo corriendo y de los que estamos acá hoy con nuestros jóvenes, de poder contar un poquito la historia y que realmente sepan, ¿no? Qué es lo que los seduce y qué intereses hay detrás de cada una de estas palabras y que justamente no son los intereses del pueblo. Muchas gracias. Recién Martín decía que uno de 1000 de los chicos estudian la carrera ferroviaria. Bueno, 1 de cada 1000, porque las cosas no pasan por casualidad, sino serían 900 de 1000, ¿no? Como lo era antes. Pero no es que lo de antes fue mejor, como siempre se dice, no. Hubo durante el medio políticas que nos destrozaron. Y eso también está dentro del costo social. Hoy es 1 de cada 1000. Eso es costo social. Y lo estamos pagando, y carísimo, y no solamente con plata. Y también decía Martín de la emoción. Y yo lo voy a nombrar a Daniel de Mercedes, que es una persona que le dicen el intendente de Mercedes, del ferrocarril Belgrano, que lo conocí en una visita que hice a Altamira hace muy poquito, hará 1 mes, 2 meses como mucho, y al otro día me manda un mensaje diciéndome, pibe, nos conocimos ayer, pero ya sos mi amigo. Y hoy Daniel está acá, vino y cuando llegó con el auto desde Mercedes con su esposa en la puerta de la estación, se puso a llorar y me dijo que estaba muy emocionado por estar acá. Así que, Daniel, en vos está la representación de todo esto que se está haciendo. Y como dijimos que esto es una conmemoración, nos parecía sumamente importante poder hacer esta charla, nos pareció que era muy enriquecedor y valioso, pero para que no sea tantas pálidas, está la Asociación Amigos del Ferrocarril Midland, ¿sí? La Asociación Amigos del Ferrocarril Midland, como dijimos antes, es la fiel expresión de que la salida es colectiva, de que individualmente nadie se salva y que si en algún momento o en algún lado nadie te da bolilla, nosotros nos podemos organizar y podemos hacer lo que querramos. Y el tren va a volver, seguro que va a volver. Pero ¿sabés por qué va a volver? Como dijo recién el compañero, dentro de 18 años, cuando sea, pero va a volver porque un día un grupo de vecinos y de vecinas se juntó en Libertad y dijo, che, tenemos que hacer algo para que el tren vuelva. ¿Sí? Así que acá estamos. Bueno. ¿Me permitís? Acaban de llegar los chicos de Amigos del Ferrocarril Provincial. Les vamos a dar la bienvenida con un aplauso. Así que bueno. Ellos también han sufrido el ferrocarril provincial brevemente en Meridiano 5, iba hasta Avellaneda y bueno, también sufrieron el gran recorte del año 77. Lamentablemente, bueno, por diferencia de meses también cumplimos 44 años y conmemoramos tristemente el último servicio de tren que había. Bueno. Gracias Matías, un aplauso para Matías. Gracias. Gracias Fabián, también un aplauso para Fabián. Seguimos ahora, ¿sabes qué? Un aplauso para los parrilleros y para acá los compañeros y las compañeras del ramal, que yo lo único que hago es hablo, nada más. Pero unos genios. Perdón, un aplauso para el guarda, ya se hicieron.
Así que bueno, ahora Jorge va a seguir un poco con la música y en un ratito va a subir una banda. Nosotros, el que quiera, la que quiera, vamos a hacer una caminata por el trabajo que se está haciendo por las vías de la asociación. Así que los que quieran venir, vamos a caminar un poquitito por las vías. Bueno, gracias por escuchar.